Paz y bien. Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. En el segmento pasado hemos completado el breve abordaje al tema de Francisco, escritor, presentando sobre todo algunas ideas respecto a la formación cultural y religiosa de Francisco. En este segmento reemprendemos el comentario ampliado del Testamento, nuestro punto de partida para conocer mejor a Francisco, y retomamos las primeras palabras de dicho texto. El Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. Al escuchar esta frase, la primera pregunta que surge espontáneamente suele ser: ¿qué significa comenzar a hacer penitencia? El término penitencia sería equivalente a conversión. Así pues, Francisco inicia su testamento espiritual refiriéndose al comienzo de su experiencia de conversión, vivida en su juventud unos 20 años antes. A Francisco no le interesa abundar en informaciones biográficas sobre su vida anterior, su infancia y primera juventud. Su interés radica en dejarle en herencia a sus hermanos lo esencial de la obra que Dios ha realizado en él. Para Francisco, el inicio de su conversión, y este es el primer dato a resaltar, resulta una gracia, un don de Dios. Y de este modo continuará Francisco identificando la acción divina a lo largo de su itinerario espiritual o vida de conversión. De hecho, resulta curioso que el primer nombre de Francisco fuese Juan, que significa, según San Jerónimo, gracia del Señor, nombre dado por su madre al nacer él, pero que le fue cambiado al de Francisco por su padre, quien estaba en Francia por negocios cuando él nació. Esta información la encontramos por vez primera en una de sus hagiografías, la leyenda de los tres compañeros, la cual resulta quizás el principal documento hagiográfico respecto a los años juveniles de Francisco. No podemos abundar mucho sobre los episodios vividos por Francisco en Asís durante su juventud, pero como resulta importante conocer al joven Francisco para enmarcar su proceso de conversión, presentamos la descripción que ofrece la leyenda de los tres compañeros del Francisco joven. Dice así: siendo ya adulto y dotado de sutil ingenio, ejerció el oficio de su padre, o sea, el comercio, pero de forma muy diferente. Fue mucho más alegre y generoso que él, dado a juegos y cantares, de ronda noche y día por las calles de Asís con un grupo de compañeros. Era tan pródigo en gastar que cuanto podía tener y ganar lo empleaba en comilonas y otras cosas. Era como naturalmente cortés en modales y palabras, según el propósito de su corazón. Nunca dijo a nadie palabras injuriosas o torpes. Es más, joven, juguetón y divertido, se comprometió a no responder a quienes se le hablasen de cosas torpes. Por todo esto corrió su fama por toda la provincia, y muchos que le conocían decían que llegaría a ser algo grande. De este nivel de virtudes naturales fue elevado al de la gracia. Este texto lo encontramos en la leyenda de los tres compañeros, números del 2 al 3. En esta descripción del Francisco joven se subrayan algunos valores y rasgos de personalidad que nos ayudan a comprender mejor su proceso de conversión. Francisco es descrito como un joven alegre y cortés que se desbordaba en generosidad con los suyos dentro de un ambiente orientado hacia el disfruto de las vanidades del mundo. Sobresalen entonces en Francisco los valores normales de la cultura caballeresca de la época. Y aunque era hijo de un comerciante burgués y no de linaje noble, sus aspiraciones de vida y costumbres coincidían con las de los jóvenes nobles de Asís, con quienes podía codearse gracias a la riqueza de su padre. En conclusión, puede considerarse a Francisco como un joven normal, orientado hacia el disfrute de las vanidades del mundo, tal y como era común en el ambiente natural de su sociedad. Sus aspiraciones se reducían a conquistas personales y así también la aplicación de sus valores caballerescos. Sin embargo,
este joven que sobresalía en su afán de poder gozar cada vez más de las vanidades del mundo, se transformará en un hombre total y radicalmente orientado a Dios en la vida evangélica. En el próximo segmento continuaremos profundizando en este proceso de conversión en Francisco. Paz y bien.